El día de ayer han salido índices a nivel mundial, índices de competitividad global, periodo 2014-2015 del Foro Económico Mundial. Y en estos datos resulta que Bolivia se encontraba en el lugar, se encuentra, usted puede entrar al internet y consultar la base de datos, esto también ha sido publicado por la agencia de noticias Fides. Bolivia se encuentra en el antepenúltimo lugar en la competitividad en América Latina, seguida por Paraguay y por Venezuela. Usted dirá, ¿era previsible? Sí y no, porque el ranking viene a evaluar el comportamiento de 144 países. Bolivia ocupa el puesto 105, está distante de algunos vecinos cercanos. Chile, por ejemplo, está en el primer lugar en Latinoamérica. Y en el puesto 131, en el otro extremo, está Venezuela. Hay que hablar de competitividad y hay que hablar con propiedad de competitividad. ¿Por qué? Porque de pronto ahí se están jugando miles de puestos de trabajo, se está jugando la situación de muchas familias, de muchos emprendimientos y hay tarea pendiente. Para ello hemos invitado al licenciado Oscar Molina Tejerina, quien es analista económico, experto en temas económicos, pero también vicerrector de la Universidad Privada de Bolivia. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. María René, un gusto estar con ustedes esta noche. Yo quiero que vayamos de cero. ¿Cómo tenemos que entender a la competitividad? Bueno, entender la competitividad la podemos hacer desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista muy microeconómico hasta un punto de vista mucho más macroeconómico. En particular, el tema de la competitividad está basado en el concepto de la diferenciación que puede tener cualquier componente, como puede ser una empresa, una industria o en este caso un país. Y esta diferenciación a la larga puede expresarse en nuestra participación que nosotros tenemos en los mercados internacionales, por ejemplo, o frente a la competencia. Obviamente los factores que están detrás de la competitividad son muchos. Tú mencionabas el índice de competitividad de negocios del Foro Económico Mundial. Hay muchos que se preparan en el mundo. En particular, este incorpora, por ejemplo, un índice de estrategias, índices de calidad del ambiente de negocios, infraestructura física, el tema gubernamental. Y a partir de esto es de que se van construyendo. Pero en general, cuando hablamos de competitividad, tenemos que hablar por el tema de productividad del punto de vista de nuestro país, lo cual debería reflejarse en un crecimiento del PIB. Existe un consenso en el mundo que la competitividad tiene que estar al final del día, ¿cierto?, basada en lo que hace un país en temas de crecimiento económico. Ahora, hablamos de competitividad y para esto miramos fuera. Este estudio nos marca esos puestos tan contundentes, tan duros, ¿no? O sea, hablar de un puesto 105 no es precisamente sentirse cómodo. Depende del punto de vista, ¿no? Porque si hablamos de la cantidad de países que participan, digamos, de este análisis, que son más o menos 140, y hay muchos más países que están. Si nosotros consideramos el tema, hay que ser muy específico sobre qué temas. Nosotros todavía estamos trabajando con países en temas de infraestructura, en el tema de medio ambiente, y por sobre todo lo que nos falta trabajar, tú mencionabas el caso de Chile, que está en el primer lugar de la zona, obviamente porque ha trabajado en el tema de innovación. ¿Sí? Y ese tema de innovación es fundamental y eso es justamente lo que puede marcar uno de los factores para que estemos en los puestos más altos. Ahora, la innovación no es fácil. Apelando al ejemplo de Chile, es un caso de estudio el famoso clúster del salmón, por ejemplo. No había ni un salmón y de pronto ahora es toda una industria de exportación que coloca a Chile en un mapa en el que antes ni figuraba. Estamos hablando de un periodo de unos 15, 20 años. Claro, lo que pasa es que podríamos retroceder a muchos elementos más, ¿no? Y los elementos de la competitividad podríamos retroceder a una idea de una ventaja comparativa. Y lo que pasa es que actualmente como país lo que nosotros tenemos es de que nuestro crecimiento económico está basado en lo que es explotación de recursos naturales. Y esa explotación de recursos, extracción, y esa explotación de recursos naturales no necesariamente utiliza intensivamente el factor trabajo. Aquellos países que han hecho un cambio radical en el tema de competitividad lo han hecho a partir de una mejora en calidad, ¿cierto?, de calidad de recurso humano. Ahora, esa calidad de recurso humano que esté claramente relacionada con aquel sector que es el clave en el tema de exportación. En el caso de Bolivia,
por ejemplo, los hidrocarburos o el gas, es intensivo en capital, no necesariamente es intensivo en mano de obra, lo cual repercute automáticamente. Podemos tener buenos números en el tema de crecimiento económico, pero lo cual no necesariamente se transmite en que las personas están recibiendo dinero porque no están trabajando directamente en esos sectores. Entonces hay muchos elementos que nosotros tenemos que considerar en el tema de la competitividad. Y en esto hay que tener muy en cuenta de que uno puede encontrar esas ventajas. Tú das el ejemplo de Chile, por ejemplo, del tema del salmón. Nosotros en el corto plazo, como país, hemos decidido tomar una estrategia. Esta estrategia es la explotación de recursos naturales para, a partir de esos recursos, poder invertir en largo plazo seguramente en temas de desarrollo. La clave de largo plazo para hablar de competitividad definitivamente está en el tema de capital humano y mejorar. Y esa innovación, cuando nosotros invertimos en capital humano, automáticamente van a venir componentes de innovación, mejora de capital, mejora de productividad. El problema más fuerte que tiene nuestro país en este momento es de que estamos bajo ciertos serios problemas de subempleo. Es decir, las personas están trabajando por debajo de su productividad. Pero, a ver, en este último tiempo hemos tenido, ¿qué cosa? Hemos tenido un anuncio hecho por la CANEP, la Cámara de Exportadores, que hablaba y decía, hemos dejado de exportar, y daban una cifra importante, hablaban de 1.500 millones de dólares, y uno decía, ¿qué pasó? Y uno empieza a escudriñar entre los argumentos del sector y ellos te dicen, entre otros, te dicen el tema transporte. Vuelve a aparecer el tema transporte. Te hablan del costo de la mano de obra, las normas que hay en el país. Te hablan de un tema muy sensible, el tema cambiario. A ver. Y te dicen, somos poco competitivos, y vos dices, ¿qué problema? No, es que sí, bueno, a ver, son varios elementos los que Varios tocas. elementos, pero... Si nosotros retrocedemos hasta el inicio de nuestra historia económica, desde que hemos sido un país minero, nunca hemos tenido ciertas ventajas. Mientras otros países sacan a flor de tierra muchos de los minerales, nosotros tenemos que entrar miles de kilómetros y de paso tenemos que transportarlos por muchas millas. Jeffrey Sachs, el tema de tu posición geográfica como ventaja. Entonces, ahí definitivamente, pero con eso estamos y con eso vivimos. Definitivamente, para estar donde estamos... Bueno, esa es nuestra realidad, eso no va a cambiar, son temas completamente que no tenemos control. Eso sí, efectivamente incrementa nuestros costos. Yo tengo mi duda en cuanto al tema del costo de la mano de obra. Yo creo que todavía en el caso de Bolivia el costo de la mano de obra es relativamente bajo a comparación de otros países. Y otro tema que consideras y que lo mencionas y que vale la pena mencionar es el tipo de cambio. Muchos de los argumentos, por ejemplo, de los exportadores es de que el país debería devaluar su tipo de cambio. Nosotros estamos bajo un sistema de tipo de cambio fijo, de tal forma de tratar de incentivar las exportaciones. Ese es un argumento que parecería ser cómodo. Yo lo considero peligroso. ¿Y por qué peligroso? Porque en el caso del país lo que tenemos es una tremenda sensibilidad del tipo de cambio hacia la inflación. La percepción de la solidez del dólar versus toda la solidez que se ha demostrado, no solamente se ha anunciado, el boliviano se ha empoderado, uno revisa créditos, uno revisa comportamiento macro, transformación de las cuentas bancarias y estamos del otro lado. La mente del boliviano es bien interesante, porque si tú consideras, por ejemplo, el caso chileno, utilizamos el caso chileno, y el caso chileno es que utiliza el tipo de cambio de una manera muy efectiva para el incentivo, por ejemplo, a sus exportaciones o como para controlar sus mercados externos. Entonces uno podría estar en el peso chileno en 400 y mañana podría estar en 700, pero no pasa nada. Si yo voy a la calle y le pregunto a un chileno, ¿y cuál es el tipo de cambio? El de a pie te va a decir, no tengo idea. O sea, si vas a tener que cambiar un dólar por peso chileno, vas a tener que ir a una casa de cambios, en la moneda, en el centro de Santiago. Pero ¿qué es lo que pasa con los bolivianos? Los bolivianos estamos atentos al tipo de cambio. Independientemente que hemos dolarizado la economía, si por ejemplo nosotros quisiéramos aplicar en este momento una política de evaluación del tipo de cambio para tratar de incentivar las exportaciones, ¿qué es lo que crees que sucedería? Lo que sucedería es de que si una persona ahorita ve mañana, oye, está en 6.96, lo pongo a 6.98, las personas en su cabeza van a empezar a decir, oye, se va a empezar a devaluar. Entonces la gente va a empezar a cambiar sus bolivianos por dólares y posiblemente se puede volcar todo el esfuerzo y posiblemente podría generar inclusive un mercado paralelo. Entonces el problema de Bolivia es de que esa extrema sensibilidad que tenemos los bolivianos, está en nuestra cabeza el tipo de cambio, ese miedo de la crisis de los 80, todavía hace que tengamos mucho cuidado con el tipo de cambio. El mantener un sistema de tipo de cambio fijo, bajo,
para tratar de bolivianizar la economía. Yo creo que en ese momento es la estrategia correcta, y tratar de utilizarlo como incentivo a las exportaciones tiene un costo en este momento complicado, y ese costo complicado es de que en la mente de los bolivianos hay esa todavía... hipersensibilidad. No, era una hiperinflación. Hay una hipersensibilidad, y eso de empezar a devaluar puede ocasionar un mercado paralelo que se dispara. El tipo de cambio es complicado. De pronto podemos ver esto del otro lado. De pronto podemos decir, mira, antes nos manejábamos con que el dólar subía, el dólar bajaba. En los últimos años no se ha movido. Pero de pronto se puede empezar a mover. En algún momento el ministro de Economía, creo que a principios de año, decía, hay un margen siempre de más 10 menos 10, ¿verdad? Más 10 menos 10. El sistema de tipo de cambio, eso era posible cuando teníamos un sistema de tipo de cambio diferente al que tenemos ahora. Que fluctuaba. Teníamos un sistema tipo crawling peg basado en mini devaluaciones, mini depreciaciones, mini apreciaciones, que iba por bandas. No lo tenemos más. Lo que nosotros tenemos en este momento es un sistema de tipo de cambio fijo. Los sistemas de tipo de cambio fijo se manejan a través de reservas internacionales. Entonces, no podemos movernos más o menos 10. Pero hay que encontrar equilibrios. Hemos hecho la tarea en economía muy bien. Somos el país que va a tener crecimiento alto después de Panamá. Panamá iba con 7, nosotros íbamos con 5. La CEPAL creo que ha sacado alguna cifra un poco inferior. Hoy salió el informe de América Economía, y bueno, Bolivia va a estar en el más alto de la zona, ¿no? En el tema de crecimiento económico. En Sudamérica. Panamá, pero no incide, ¿verdad? Panamá 7.1, pero no incide. Pero dentro de esto, el tema es difícil porque tienes que tratar de precautelar la estabilidad de todo el país y en medio de esto impulsar. Claro, hay efectos. No, es que realmente lo que uno tiene que hacer es la diversificación, ¿no? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de cuando teníamos el tema del ATP-DA, y cuando teníamos el ATP-DA basábamos nuestra competitividad en ese acuerdo, pero que es una variable que como país, como empresas, no controlábamos, ¿cierto? Claro, era un congreso que te decía sí o no. O sea, eras competitivo en base a eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir nuestra competitividad en base a variables que nosotros queremos. Podríamos mostrar una serie de datos de empresas bolivianas que exportan sus productos, por ejemplo, al Asia, a países donde tienen tremendos niveles de protección y lo exportan de la mejor manera, están generando competitividad. Yo creo que cuando hablamos de competitividad a nivel país tenemos que llegar a un punto más microeconómico. Todavía a nivel macroeconómico tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que mejorar el tema de nuestra credibilidad, de nuestras leyes, nuestro respeto de las normas. Eso como país lo tenemos que hacer. Pero yo creo que hay una tarea, la inversión, digamos. Seguridad de la inversión, todo eso, pero yo creo que la tarea más importante está a nivel microeconómico y que las empresas verdaderamente busquen. Es como que yo te pregunto, ¿y cuál es tu competitividad, María René? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué la gente ve este programa? Seguramente porque algo lo haces mejor. Estamos disputando cada espacio, cada segundo aquí. Pero porque tienes que hacer algo mejor que tu competencia, y esa diferenciación te permite, por ejemplo, cobrar más. Yo creo que las empresas bolivianas en este momento tienen que buscar esa su ventaja competitiva, no necesariamente ir por el camino fácil, que sería, por ejemplo, ir por depreciaremos el tipo de cambio, devaluaremos, sino buscar esos verdaderos componentes de verdadera competitividad en esa diferenciación que les va a permitir competir en cualquier mercado, y lo más importante, sin preocuparse de aquellas variables que como empresa, que como país no controlamos. Y esa es la clave. Me quedo con esa palabra, me quedo con esa frase y con ese sentido. Hacer lo que nos incumbe, lo que nos corresponde, planteándonos desafíos propios con temas que podemos controlar.